Santo, te amamos, tú eres digno de nuestra alabanza. Siempre te cantaremos, te adoraremos, Jesús. Tu amor se votó como anillo en santa unión, como un pacto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad y todo tan lleno de piedad. Y siempre has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Oh, al huérfano adoptas, completas nuestro ser, y al débil levantas y nos llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu iglesia brillando con tu luz y puesta en libertad de culpa y santidad. Tomaste mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios
siempre te alabarán en mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán en mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán en mis labios, siempre te alabarán. Te cantamos, oh Señor, cuántas cosas que agradecer. Tú eres digno, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, 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 te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor. Mis labios te alabarán, hasta el último respiro te alabarán, mi corazón te alabará, en toda circunstancia te alabarán, en la angustia, en la ansiedad, en la paz te alabaremos, Señor, en la tempestad te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Es un gusto que puedas estar aquí con nosotros. Recibe un gran abrazo a la distancia. Los eventos que han pasado pues han sido bastante
intensos, muchas cosas. El día de hoy pues tenemos que hacerlo de esta manera, como había sido en algunos meses pasados, pero la gran ventaja o la gran bondad de Dios nos deja estar juntos, unidos. Aunque no estemos físicamente unidos, pero estamos unidos en esta forma digital. Entonces, pues qué bueno que estás acá, recibe nuevamente la bienvenida. Vamos a estar meditando el día de hoy en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Hemos estado hablando acerca de este capítulo y al meditar llegaba a mi mente una frase. El fruto es el resultado natural de un árbol saludable. El fruto es el resultado natural de un árbol saludable. Qué bueno es Dios que nos está llamando a que no solamente nos quedemos en una estación, no nos quedemos en un momento, Él quiere que crezcamos. Y ese es el tema principal que vamos a estar tratando. Vamos a enfocarnos en este día en el versículo 7. Dice, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento o permanece con los ojos abiertos, pero vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo que tú nos permites. Gracias porque tú eres siempre fiel, porque tú eres siempre bueno con nosotros. Tú tienes un mensaje para cada uno y tú quieres hablarnos, Señor. Que no sean mis palabras, que no sea lo que yo quiero, sino que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda estar atrayéndonos, pueda estar grabando tu palabra en nuestro corazón. Toma este tiempo y enséñanos, guíanos, donde quiera que estemos, que tu presencia esté con nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Vamos a enfocarnos específicamente en el afecto fraternal. Entonces, este pasaje de segunda de Pedro, para hacer una recapitulación, estamos a punto de terminarlo. Es un pasaje bastante interesante porque nos está hablando de un crecimiento. Esta carta tiene bastantes particularidades. Una de las funciones principales que tenía el apóstol Pedro era ayudar a la gente a combatir el error. En ese tiempo empezaron a levantarse falsos maestros, empezó a haber falsa enseñanza. Esta carta la puedes leer muy de la mano con la carta a Judas, la carta de Judas. Tratan un tema bastante similar. Falsos maestros que estaban enseñando cosas inadecuadas. ¿Cuál es la defensa ante un mar de información en el que nos encontramos? Siempre me quedo pensando y el día de hoy estamos expuestos a mucha información. Es la era de la información. Tú puedes buscar en tu celular, en tu computadora, un tema y te van a salir miles de resultados. Literalmente miles. Puedes tener información de Asia, puedes tener información de Europa, puedes meterte y preguntar qué está pasando en Italia y vas a tener información. O sea, tenemos de todo el día de hoy. Así como hay información buena, también hay información mala. Hay muchas corrientes de doctrina, hay muchas corrientes de información, hay desinformación. Entonces estamos en un momento de mucho caos. Y ahora también hay mucha gente que se está levantando y está enseñando cosas inadecuadas. Ya ha habido personas que se han atrevido aún a decir, aquí está el Cristo, síganlo. Hay personajes que ya han dicho ser Cristo en la tierra. ¡Wow! O sea, hay muchas cuestiones que necesitamos nosotros considerar. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es la línea adecuada? Y el Señor Jesucristo nos ha llamado a que le conozcamos. Y fíjate el versículo 3, de ahí de segunda de Pedro 1. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces dice aquí, ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Dios ya te ha provisto de todo lo que necesitas. ¡Qué bendición! Dice, lo recibimos al llegar a conocer al que nos llamó por su maravillosa gloria y excelencia. Tú eres llamado, tú eres llamada. No es una curiosidad nada más, no es una casualidad únicamente, no es una forma sin algún sentido que llegaras aquí. Tú has sido llamado, tú has sido llamada. Dios tiene un propósito para ti. Qué impresionante, Dios es personal.
y Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos, versículo 4, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Tenemos aún promesas a nuestra disposición. Versículo 5, ahora viene el encargo. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Esfuérzate al máximo. Esa es la indicación que tenemos de Dios. Nosotros, entonces, ahora que estamos en este nuevo tiempo, antes no conocías de Dios, ahora ya conoces de Dios. Este mensaje va a estar enfocado principalmente hacia las personas que ya están en la iglesia, hacia las personas que ya conocen de Dios. Si esta es la primera vez que te acercas al conocimiento de Dios, tal vez no entiendas la mayoría de cosas, pero al menos debes de tener claro que Dios te ha llamado por su amor y que tienes un propósito que Él te ha dado. Y no es ningún azar que haya sucedido así. Y si tú ya estás en el conocimiento de Dios y ya estás en la iglesia, el llamado es a crecer. El llamado es a madurar. Cuando una persona no crece, hay un problema. Para los que tienen hijos, imagínate que vieras a tu pequeñito y pasa un año, y pasan 2, pasan 3, pasan 4, y el niño sigue igual. Yo creo que nos preocuparíamos. La falta de crecimiento, entonces, es una señal de que algo anda mal. Hay que preocuparnos si no estamos creciendo, si no estamos avanzando. Puede haber momentos en los que nos estancamos. En muchas ocasiones sucede así, pero el punto y el objetivo es siempre ir creciendo, porque además esta va a ser la forma en la que vamos a protegernos también de toda esa información equivocada que anda circulando. Porque entonces aquí el apóstol les dice, complementen su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Lo veíamos en semanas pasadas como virtud. Otra versión lo llama como una virtud. A su fe añádanle virtud. Una excelente provisión, una provisión de excelencia moral. A la excelencia moral, conocimiento. Algunos piensan que es como una escalera, es como un paso a la vez, un paso que te va llevando a otro. La fe es el inicio. Y a esa fe dice, añádele una excelencia moral, buenas obras, virtud. A la excelencia moral, conocimiento. Hay mucho énfasis del apóstol Pedro en conocimiento. El conocimiento a través del Espíritu de Dios. Dice al conocimiento, control propio. Otra versión dice dominio propio. Una vez que ya estás con tu fe, que estás buscando portarte bien, que tienes conocimiento, entonces agrégale, dice, dominio propio. Un carácter digno delante de Dios. Que puedas sujetar lo que tú quieres hacer y puedas enfocar todas las cosas hacia lo que es correcto delante de Dios. Al control propio dice perseverancia. Perseverancia, la perseverancia, sumisión a Dios. En la sumisión a Dios, a otras versiones le llaman piedad. Una vida piadosa delante de Dios. A la sumisión a Dios, agrégale afecto fraternal. Y este es el punto en el que nos encontramos en este día. Esta es la escalera que va llevándonos. Afecto fraternal. Yo me preguntaba cuando estaba estudiando este pasaje, ¿por qué divide el afecto fraternal del amor? Si a final de cuentas, pues el afecto es amar a alguien. Y es que muchos piensan que aquí hace referencia al amor en cuanto a afecto fraternal a los de la familia de la fe. Y posteriormente amor por todos, incluyendo a la gente que no es cristiana, la gente que no está en la iglesia. Entonces hoy vamos a enfocarnos al amor hacia la familia de Dios. El afecto fraternal es un amor en familia. Tú y yo, si tenemos la misma forma de conocimiento, vamos a estar en el mismo camino. En otro pasaje dice una fe, un bautismo. Somos una sola familia. Acompáñame a Efesios, capítulo 1. Versículo 5. Dice así, Dios decidió de antemano,
adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. ¡Qué gran bendición! El Señor Jesucristo es llamado el Hijo de Dios. El Padre es conocido de esa manera porque ahora somos parte de una familia. Te decía, qué grande bendición. Dios es un Dios personal y ahora de manera personal también te atrae y nos incluye en una familia. Ya no estás separado, ya no estás alejado, ahora somos una familia. Todos los que creemos estamos juntos y ahora tenemos hermanos y hermanas a nuestro alrededor. Qué grande bendición. Y dice, Dios lo decidió de antemano. Esta carta a los Efesios es una carta muy, muy interesante. Nos habla cómo Dios desde antes de la creación del mundo ya había diseñado todo el plan. Explica cosas el apóstol Pablo. Un predicador, Paul Washer, dice que para él esta es la carta más complicada que existe. Porque maneja mucho conocimiento, mucha información. Y entonces dice aquí, de antemano Él decidió acercarnos a sí mismo. Él nos adoptó. Nosotros estábamos alejados. Acompáñame a Romanos 9. Estábamos lejos. No estábamos con Él. Al contrario, estábamos separados y teníamos enemistad con Dios por toda nuestra maldad. Pero Él es tan bueno y tan vasto en misericordia que Él nos atrae hacia sí mismo. Dice aquí en Romanos 9, versículo 8. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Aquí en Romanos 9, el apóstol Pablo desarrolla la doctrina de la elección. Ahí para los que les gusta estudiar, muy interesante este tema también. Y entonces, no se es hijo de Dios por nacer judío. No se es hijo de Dios por nacimiento. No heredamos únicamente conocimiento de Dios, no. Más bien, como dice Romanos 3, estamos alejados de Dios y todos nos desviamos a una sola. Dice, no hay ningún justo, ni uno solo, nadie quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. Entonces, somos hijos si entramos por la promesa. Y la promesa es del Señor Jesucristo. Y entonces, qué bendición. Al menos en nuestro caso latinoamericano, que estamos alejados del pueblo de Israel. Fíjate cómo dice, versículo 25 de ahí de Romanos 9. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. ¡Wow! Los que antes no eran mi pueblo, ahora van a ser mi pueblo. Y amaré a los que antes no amaba. Qué bueno es Dios. Nos ha traído, nos ha adoptado y ahora nos ama. Nos ama. Ha traído a todo este pueblo gentil a una sola herencia, a un solo camino, a una familia. Por eso te decía, ahora tenemos hermanos y hermanas. Estamos en un solo pueblo. Estamos unidos. En Efesios también nos habla cómo el Señor derribó el muro de separación que habría entre el pueblo judío y los gentiles, el resto del pueblo. Y de los dos hizo uno solo. Entonces ahora podemos ser hijos de Dios. Acompáñame a Juan 1:12. Desde el versículo 11, dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. El primer ministerio que tuvo el Señor Jesucristo fue hacia los judíos. Dice versículo 12, pero a todos los que le creyeron, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios.
Ya no estamos más lejos, ya no estamos más separados, ahora somos hijos de Dios. Y hemos nacido de nuevo por el poder de su palabra. Yo siempre me lo imagino como el crecimiento natural. Una vez que nace un bebecito, va creciendo. Y es impresionante ver cómo va creciendo una persona. Por ahí una persona documentó todo el crecimiento de una hija y le tomaba fotos desde el primer año hasta me parece que los 20 y tantos. Y se ve cómo va de ser una bebé pequeñita, aumentando en tamaño, cabello largo. Se ven hasta etapas porque se ven como algunas perforaciones, como la etapa rebelde de la adolescencia. Creciendo, el rostro va cambiando. Estamos ahora en un camino nuevo. Y en ese camino el Señor quiere que como un pequeño niño vayamos creyendo, vayamos avanzando, vayamos creciendo, vayamos madurando. Dice en otro pasaje, deseen como niños recién nacidos la palabra de Dios, la leche espiritual, para tener crecimiento y avanzar. En Hebreos 5, vamos para allá. Hebreos 5. Aún el escritor nos llama la atención. Entonces ahora estamos en un nuevo terreno, en una nueva línea. Ahora somos hijos de Dios, tenemos una nueva familia. Pero te decía, el énfasis de este pasaje de Segunda de Pedro que estamos estudiando es un énfasis de crecimiento. Son formas en las que debemos de ir creciendo. Y dice aquí, versículo 11 de Hebreos 5, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y aquí entra un llamado de atención que debemos tener nosotros todos los días. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está el crecimiento que has tenido en Dios? Aquí dice, son torpes espiritualmente, tal parece que no escuchan. ¿Qué tanto has escuchado? ¿Cuánto tiempo llevas de ser creyente? ¿Cómo está tu avance? Dice, deberían estar ya enseñando a otros, pero resulta que necesitan que se les enseñen hasta las cosas básicas. Este escritor de Hebreos está exhortándonos, está regañándonos. Y es que cuando estamos en este nuevo mundo, en esta nueva familia de Dios, puede haber situaciones que se presenten. Las cartas que escribieron los escritores del Nuevo Testamento están destinadas a combatir algunas situaciones que había en la iglesia. Cuando empiezas a estudiar, te das cuenta cómo en Romanos el apóstol Pablo les tiene que explicar la columna vertebral del cristianismo, porque había muchas dudas. A los de Corinto justamente les explica y les dice que no vivan licenciosamente, que no vivan de una manera inadecuada. A los de Éfeso, a los de Galacia, que no se dejaran llevar por todas las corrientes que estaban judaizando en ese tiempo. A los de Filipos les tiene que explicar, no se dejen llevar, la vida es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no importa los problemas que estén pasando. O sea, Judas escribe también en contra de falsos maestros. O sea, si te das cuenta, había problemas en la primera iglesia. Y sigue habiendo problemas aún aquí entre nosotros. Y así es en todas las familias. De repente el hermano se pelea con la hermana, el hermanito se pelea contra otro hermanito, y cuando menos se dan cuenta los papás ya se están pegando, ¿no? Imagínatelo, ¿no? ¿Y por qué le diste más a él? ¿Y por qué yo tengo menos? ¿O yo quería el color rojo? Algunas familias hasta tienen que vestir a los niños igual, porque si les empiezan a vestir diferente, puede ser que alguno se queje. Tienen que checar qué juguetes les van a dar para que no se peleen.
Y esta exhortación es porque muchas veces nosotros también nos comportamos como niños. Y a veces hay cosas que nos hacen herirnos, que no necesariamente deberían de ser motivo de discusión. Por ejemplo, si alguien no te saluda, a lo mejor, por ejemplo, el pastor, alguien va a buscar al pastor y el pastor se va y dice, ay, yo estaba aquí y estaba a punto de pasar y se fue y ni me miró. Y entonces la gente se puede herir y puede pensar que, ay, es que no me quiere, es que cualquier cuestión, pero no te pones a pensar en la otra persona. ¿Qué significa eso? Pues a lo mejor ya se tenía que ir, a lo mejor tenía una situación difícil en su casa que tenía que atender. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces hay peleas dentro de la misma iglesia. Hay chismes que se empiezan a generar, hay problemas por algún hermano, por alguna hermana, y hay quejas y hay discusiones, o se traen pleitos. Y eso pasaba hasta en la primera iglesia. Eso pasaba hasta en esos momentos. Acompáñame a 1 Corintios 6. Versículo 1. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver todos los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Fíjate, esta es una iglesia. Es la primera iglesia. Tenían al mismo apóstol Pablo. Yo me imagino haber vivido en ese tiempo. Yo creo que me lo hubiera acercado, me hubiera pegado con el apóstol Pablo para aprender, para escuchar lo que él creía, para escuchar el desarrollo doctrinal, para saber más de cómo él estaba fundando las iglesias, de cómo recibió la revelación del evangelio, que me explicara y me contara la experiencia que tuvo, que viene en Hechos, que una luz resplandeció, se quedó ciego por días. Y en lugar de eso, la gente estaba demandándose unos a otros por problemas. El amor, dice otra porción, cubre multitud de faltas. Cubre multitud de faltas. Dice aquí, ¿por qué no se dejan estafar? Alguien tiene que ceder. Los que son pareja, los que tienen ya el anillo de bodas, los que ya están casados, lo entenderán. A veces hay problemas. Creo que tener la vida es sinónimo de problemas. Siempre hay discusión, siempre hay situaciones difíciles en algún momento de la vida. Y puede ser que te la pases muy feliz, mucho tiempo, pero de repente alguna cosa puede llegar y causar conflicto. Alguien tiene que ceder. Alguien tiene que manifestar amor, escuchar, callar, soportar, ayudar. Alguien tiene que mostrar, dar la mano. Dice aquí, déjense estafar. ¿Por qué no dejan el asunto así? ¿Por qué dice esto? Porque en ocasiones son cosas que no tienen sentido. Lo que te decía del saludo. Si no me saludó, bueno, déjalo pasar. Ama a tu pastor y entiéndelo. Bueno, iba ocupado, tenía alguna situación. Lo amo y cuando lo vuelva a ver, aprovecho y lo saludo. ¿Te das cuenta? En ocasiones hay cosas que no valen la pena discutir. Pero a veces nosotros, por nuestro egoísmo y por nuestro afán de querer tener la razón, peleamos a veces hasta por todo. Entonces aquí dice el apóstol, esto se los digo para su vergüenza, dice,
Versículo 9, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes eran antes así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ahora tenemos nosotros una responsabilidad aún mayor. Acompáñame a Gálatas, capítulo 6. Versículo 9 y 10. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Entonces, este afecto fraternal está directamente relacionado al amor entre la familia de Dios. Hagamos el bien siempre a todos, dice, en especial a los de la familia de la fe, en especial a nuestros hermanos. Como te decía otro pasaje, dice, el amor cubre multitud de fallas. Entonces, en ese amor hay que tratar a los demás como nos gustaría a nosotros ser tratados. Ese es el mandamiento. Es el segundo más importante, dijo el Señor Jesucristo. El primero es, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo lo que eres. Y el segundo, dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gustaría que fueran pacientes contigo? A mí sí. ¿Qué tienes que hacer? Sé paciente con los demás. ¿A ti te gustaría que te entendieran? A mí sí. ¿Qué tengo que hacer? Procurar entender a los demás. Pero hermano, es que usted no sabe. A lo mejor la persona que está ahí, según dice que va a la iglesia, y me contestó de una manera horrible. Sí, o sea, pueden presentarse situaciones. Pero entonces, en alguien, como te decía, en alguien tiene que caber el amor. Alguien tiene que ceder y entonces aprender a soportarnos. Qué grande, ¿no? Qué bien inspirada fue la palabra que dijo el apóstol. Sopórtense unos a otros. ¿Por qué lo tuvo que hacer? ¿Por qué lo tuvo que escribir? Porque somos humanos. Dios ya nos ha transformado, nos está transformando y nos seguirá transformando. Pero mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, tenemos todavía problemas en nuestro corazón. Tenemos todavía concupiscencias. Tenemos todavía una parte que quiere hacer lo malo. La carne que mora dentro de nosotros. Acompáñame a Romanos 8. Versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces, pues pueden presentarse problemas, pero entonces estamos llamados a, por amor, soportar y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, bueno, pues buscar entender. En ocasiones, por supuesto que hay que llamar la atención. Por supuesto, el mismo Señor Jesucristo nos dijo, si tiene alguna situación con su hermano, acérquese con su hermano o con su hermana a solas y explíquele la situación. Mira, yo creo que eso estuvo mal, lo que hiciste estuvo mal, la forma que lo hiciste estuvo mal. Enséñale unos versículos bíblicos que usted haya conocido acerca de ese tema. Dice, si no te hace caso, entonces preséntalo a las autoridades. Ve con los líderes de la iglesia y coméntalo. Y para que hablen con esa persona. Si a pesar de eso no hace caso, si tienes a 2, 3 hermanos y aún así no hace caso, entonces preséntalo a la iglesia. Y entonces ya la iglesia pues tratará el asunto.
Y si aún así no hace caso, dice, entonces trátalo como a cualquier persona que no sea cristiano, como a una persona que no conoce de Dios. Dice aquí el versículo 14 de Romanos 8. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Por qué manifestar este amor? ¿Por qué soportarnos? Porque juntos somos herederos del reino de Dios. Somos herederos de la gloria que viene, que muchos creen que actualmente ya esa gloria está cercana. Dice aquí, somos sus herederos, junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si participamos de la gloria, también vamos a participar de los sufrimientos. Acompáñame a Mateo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. ¿Desde cuándo dice? Desde la creación del mundo. Hereden ese reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¡Wow! Tenemos una promesa, tenemos una herencia. Así como en una familia, en ocasiones, alguien te puede dejar una herencia de algo. Nuestro Padre nos ha dejado ya una herencia preparada desde la creación del mundo, desde ese mismo momento. Ya estaba preparado, tenemos un reino que nos espera. Una de las claves para poder soportar, para poder aguantar, es poner la mirada en el galardón, poner la vista en lo que nos vamos a llevar, en lo que vamos a lograr. En Hebreos, acompáñenme a Hebreos 11. Versículo 13. Cuando lo leas, habla acerca de los ejemplos de la fe. Habla acerca de Abraham, habla acerca de Moisés, habla acerca de los primeros padres. Y dice aquí, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Aquí estamos de paso. Nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Vamos para allá. Esta es solamente una preparación, es una antesala. Tenemos una promesa superior y más grande. Entonces, amémonos unos a otros. Amemos a nuestros hermanos, amemos a nuestras hermanas. Soportémonos unos a otros. Ayudémonos unos a otros. No hagamos acepción de personas. No ayudemos solamente a los que nos van a ayudar después. A veces tratamos bien a los que sabemos que nos van a ayudar en algo, pero tratamos mal a los que sabemos que no nos pueden ayudar en nada. Hay que tratar a todos por igual, ayudando siempre, como decíamos ahorita, como decía en Gálatas 6:10, ¿no? Ayudando a todos, pero más a los de la familia de la fe, a nuestros hermanos y hermanas. Hebreos 12, allá adelantito. Versículo 1, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante.
Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Esto es crecimiento. Que tú sepas de antemano el galardón que vas a tener. El Señor Jesucristo supo lo que iba a recibir y no le importó sufrir. De la misma manera que no nos importe sufrir un poco por amor a los demás. Que no nos importe aguantar un poco por amor a los demás. Por eso el amor viene hasta el final de esta lista de crecimiento de Segunda de Pedro. Acuérdate lo que te dije al principio. El fruto es el resultado natural de un árbol saludable. Cultiva tu relación con Dios. Cultiva tu relación personal con Dios. Necesitamos también cosas para crecer, como la plantita necesita agua, necesita un abono, necesita cuidados. Necesitamos tiempo con Dios. Necesitamos leer su palabra. Necesitamos orar. Necesitamos obedecerle. Necesitamos tener disciplina. Alimentarnos de lo que Él tiene para nosotros, para poder crecer, para poder avanzar. Vamos otra vez allá a Segunda de Pedro, donde iniciamos capítulo 1. Porque a final de cuentas, te digo, el amor está hasta el final. Porque el amor es el corolario, es la suma de todo. Dios es amor. Cuando tú te relacionas con una persona, cuando empiezas a relacionarte mucho con una persona, empiezas a tener actividades, actitudes, movimientos, palabras similares. Pedro estaba justamente negando al Señor Jesucristo en medio del tiempo difícil cuando fue apresado. Le dio vergüenza, tuvo miedo, huyó, lo seguía de lejos, pero la gente lo reconoció por cómo hablaba. Entonces él estaba así esperando para ver qué iba a pasar con el Señor desde lejos, mirando a la distancia, y la gente le dijo: oye, tú eres de aquellos que estaban con Jesús, hablas como ellos. Cuando estamos mucho con una persona, vamos a tener actitudes similares. Aún hasta las palabras pueden ser las mismas. A veces en un grupo de amigos que son muy unidos, de repente ya todos ocupan la misma palabra. Entonces, al estar en relación con Dios, al tener estas disciplinas cristianas, la fe, añadirle una virtud, una excelencia moral, a esta excelencia moral, añadiéndole conocimiento, a ese conocimiento control propio, al control propio perseverancia, sumisión a Dios, piedad a Dios, vivir para Dios, vivir a través de lo que Él quiere para nosotros, viviendo su palabra, aplicando ese conocimiento a nuestra vida. Vamos a empezar a parecernos más a Dios. Y Dios no solamente nos ama, Dios es amor. Él en sí mismo es amor. Todas las cualidades, todas las virtudes, todo lo perfecto alcanza su plenitud en Dios. Y ese amor que Dios tiene es un amor tan grande que Él te amó a pesar de cómo eres. Él te amó a pesar de tus dificultades, a pesar de tu ingratitud, a pesar de que no lo entendías. Como el amor de un padre a un hijo. Yo he visto y he escuchado, por ejemplo, una madre que ama a su hijo. Una madre se desvive por su hijo. Una madre puede aún pagar multitud de dinero. Ve cómo le hace, pero ayuda a su hijo. Cuánto amor. Y puede ser el peor hijo, pero la mamá lo ama. Y puede ser a lo mejor la peor circunstancia, pero Dios nos sigue amando. Por eso te digo, esto está hasta el final, el amor. Porque el amor es la perfección. Nos perfeccionamos y el que no ama, dice la palabra, el apóstol Juan
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y cómo se sabe que una persona no conoce a Dios? Porque no ama a sus hermanos. Dice el apóstol, si no puedes amar a tu hermano que estás viendo, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo estás viendo, que no lo puedes ver? O sea, les está diciendo, no te creo. Tú me dices que amas a Dios, no te creo porque no veo que ames a tu hermano. Entonces, en este caminar en el que nos encontramos, dice aquí versículo 8 de 2 de Pedro 1, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te digo, el fruto es el resultado natural de un árbol saludable. Si tú estás saludable, si tú estás teniendo tus tiempos de oración, tu tiempo de adoración a Dios, tu tiempo de estudio, tu tiempo con Dios, vas a seguir creciendo. Vas a tener fruto y vas a ser útil en el conocimiento del Señor. Vas a ser útil en la iglesia. Vas a ayudar a otros. Versículo 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos una promesa y una herencia prometida desde la creación del mundo, el reino de Dios. Somos herederos con Cristo y junto con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, vamos a heredar su reino. Hay que manifestar ese amor. Y al manifestar el amor fraternal, el afecto fraternal, vamos a estar también cumpliendo su mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. ¿Te das cuenta que está invertido? El comentario común es en el mundo, en el tiempo, es como me traten, así yo los trato. Mucha gente así es. Pues se porta mala onda conmigo. Pues yo también me porto mala onda. Como que reaccionamos, ¿no? Pues se porta buena onda. Se portó buena onda conmigo. Yo voy a hacer buena onda con esa persona. Pero en Dios es diferente. No se trata de responderle de la forma que te trató. Aquí está, trata a las demás personas como a ti te gustaría que te trataran. ¿Qué implica eso? Implica que en muchas ocasiones pueden ser personas que no te han tratado bien, pero tú debes tratarlos bien. Pueden ser hermanos o hermanas que a lo mejor no han sido de tu completo afecto, pero tú tienes que tratarlos bien. Trátalos como a ti te gustaría que te trataran, la regla de oro. Y de esa forma vamos a manifestar el amor. Vamos a amar a nuestros hermanos. Vamos a parecernos más a Dios. Necesitamos crecer. Necesitamos avanzar. Necesitamos madurar. Y si a ti te es difícil, puede haber alguna situación en tu vida. Como te decía al principio, cuando el niño no crece, hay un problema en su persona. Hay un problema, a lo mejor hay alguna enfermedad que hay que tratar. A lo mejor tienes falta de perdón y hay que tratar eso y hay que perdonar. A lo mejor tienes alguna herida que te hizo estar en amargura. Hay que soltar todo eso. Hay que perdonar a los demás. A lo mejor tienes alguna situación personal que te dificulta o te impide. Tienes que tratar eso. Dios está siempre atento a nuestras oraciones. Puedes acercarte y pedirle, Dios, sáname de cualquier situación que tenga. Sáname de cualquier enfermedad que impida que no esté creciendo. Haz bien tu relación en lo vertical, o sea, tu relación con Dios, y entonces estarás en paz en tus relaciones horizontal, o sea, la relación con tus hermanos y tus semejantes. Medita en eso y vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por el tiempo que nos ha permitido. Y pues vamos a ponernos en sus manos.
Si tú has estado en una buena relación con Dios, si estás creciendo, si estás manifestando amor, continúa haciéndolo. Dice otra porción, no se cansen de hacer lo bueno, porque a su tiempo recibirán la recompensa. Y si tú no has podido, pídele a Dios que te sane, que te ayude a perdonar, a solucionar los problemas que haya, para que puedas avanzar y empezar con ese crecimiento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo que tú nos has permitido. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos bendices, porque en tu palabra tú nos das siempre una guía, porque tú te preocupas por nosotros y nos quieres ayudar. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que selles esta palabra en nuestro corazón, que nos enseñes a ser fieles a ti, que nos ayudes a manifestar tu carácter en nosotros, que podamos ser como tú quieres, que podamos ser como tú, que te obedezcamos, que amemos, Señor. Tú eres amor, que podamos manifestar ese amor, ese carácter hacia nuestros hermanos de la fe. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Ayúdanos y guíanos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.